Ok, bueno, ahora sí los saludo. Muy buenas tardes. Para los que, con los que no he tenido todavía el gusto de conversar, mi nombre es Daniel Salgado, soy el director de innovación y vinculación con el medio Enlace de La Serena y Copiapó. ¿Ya? Llegué hace poco más de 3 meses a instalarme aquí en la zona. Estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, yo vengo de la sede de Arica, donde fui director de innovación y después fui director de administración y finanzas. Y también fui docente, así que bueno, llevo un tiempo, en total 6 años en la institución. Parece más, pero porque he estado en distintas áreas, pero eh, tampoco es tanto tiempo. El objetivo de esta presentación es apoyarlos desde el punto de vista de explicación conceptual, por decirlo de alguna manera, sobre cómo abordar una postulación a fondos de emprendimiento, pero enfocado en el capital Semilla Inicia, cuya convocatoria está actualmente abierta. Capital Semilla Inicia de Corfo está actualmente abierta y es un, perdón, es un fondo concursable, ¿cierto? Que le voy a explicar muy brevemente la génesis de esto, ¿ya? Este instrumento es bastante nuevo. Esto se creó aproximadamente por el año 2014 o 2015. Si bien el concepto es antiguo, ¿cierto? Capital Semilla, quizás a uno le puede sonar como algo ya antiguo. eh, la configuración de cómo está ahora no tiene más de 5 o 6 años. ¿Ya? Anteriormente la postulación era distinta, era a través de una consultora, uno se enfocaba mucho en plantear un presupuesto acotado. ¿Ya? Ahora es distinto y la idea de esta presentación es explicarles bien para qué sirve y para qué no sirve, ¿ya? Y que discutamos también algunos de los conceptos, por ejemplo, que entiende Corfo por escalabilidad, que entiende Corfo por mentorías, algunos roles como los patrocinadores, etcétera, ¿ya? Bueno, ustedes saben que fondos de... ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Sí, correcto. perfecto. Bien, Oh, sí, ya. sí. Ya que eso no se pueden hablar y por ningún motivo no se escucha. Ya, primero, el Capital Semilla Inicia, así como muchos otros fondos, coexiste, ¿cierto?, con muchos otros fondos concursables de emprendimiento. Cercotec tiene el Semilla Emprende, el Semilla Abeja, hay uno que está enfocado a digitalizar. En un momento, cuando fue el tema de la pandemia, había unos fondos de emergencia para capital de trabajo, etcétera, ¿ya? Primero, como primera idea, el Semilla Inicia de Corfo no conversa absolutamente en nada con los semillas de Cercotec. Uno puede haberse adjudicado todos los instrumentos de Cercotec habidos y por haber, ¿ya? Y eso no asegura nada. No hay una escalabilidad desde ese punto de vista, ¿ya? Como primera idea, ¿ya? Y le voy explicando por qué. Les propongo que las preguntas, la idea es que salgan ciertas preguntas o comentarios, las pueden poner por escrito, o si algo que encuentran más cierto urgente, importante de plantear en el momento, eh, levantan la mano o me interrumpen, no hay problema, ¿ya? Entonces, eso, no conversan absolutamente en nada. Cuando se generó este concepto de semilla en Corfo, eh, se ponía todos en el mismo saco, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Uno postulaba y en la evaluación, ¿cierto?, se consideraba el grado de avance del proyecto, ¿ya? Ahora se separó un poco, por eso se habla de Semilla Inicia y está enfocado a emprendimientos eh, para personas naturales y o personas jurídicas con iniciación de actividades de no más de 18 meses, pero que no tengan ventas, ¿ya? Y en esto sí, Corfo es tajante, ya tienen que entender que la primera parte, el primer filtro es una evaluación de admisibilidad, ¿ya? Y un ejecutivo Corfo puede tener, no sé, por lo bajo eh, en Santiago, quizás más de 100 proyectos a evaluar. Entonces la primera, por lo primero que se va a cortar es por los factores, digamos, que no tienen discusión como este. Y así es que tienen una venta, ¿cierto?, de 1.000 pesos dentro de estos 18 meses, va a quedar fuera de inmediato. Eso también como una pronte, ¿ya? Eh, puede participar uno como persona natural, puede hacerlo también, ¿ya? Eh, el fondo
entrega hasta 15 millones de pesos, que significa el 75% del proyecto. Eso significa, ¿cierto?, que esos hasta 15, si me dan hasta 15, si me dan 15, ya, yo tengo que poner los 5 millones, ¿cierto?, que es el 25% restante, ¿ya? Es para emprendimientos innovadores, ¿ya? Esto no es para cualquier tipo de emprendimiento, ¿ya? Pero como no soy yo quien para decir quién sí, quién no, la idea, insisto, de esta charla es explicarle los conceptos, ¿ya? Emprendimiento innovador es, hay varias definiciones, pero una de ellas, la más fácil, ¿cierto?, es que sea una solución de una problemática bien definida y una solución mejor o muchas veces mejor, 10 veces mejor a lo ya existente. Mejor en cuanto a rapidez, a eficiencia, a sustentabilidad, a costo, etcétera, ¿ya? Son emprendimientos que vengan a transformar la industria eh, con escalabilidad alta. Escalabilidad alta se refiere a la velocidad con que va a crecer, ¿ya? Eh, y que tengan un alcance nacional mínimo y con potencial de internacionalización, ¿ya? Importante, o sea, por ejemplo, si mi emprendimiento yo estoy pensando enfocarlo solamente en la región de Coquimbo, ¿cierto? eh, Probablemente no tenga muchas posibilidades de avanzar en este instrumento. Ya, les voy a, les voy a plantear varios ejemplos prácticos, reales. Yo fui evaluador del Capital Semilla y también ejecutivo técnico y financiero, entonces puedo contarles muchas cosas que realmente pasan, ¿ya? Tanto en la evaluación como en la ejecución de los proyectos, ¿ya? Otra cosa, un negocio rentable, no necesariamente es innovador, ¿cierto? Yo puedo tener 3 vehículos de muy buen nivel y utilizarlos, explotarlos como Uber, por ejemplo, con alguna otra plataforma, ¿cierto? Colaborativa de transporte urbano. Puedo sacarle mucha rentabilidad a eso, pero eso no es innovador, ¿ya? No es, un ejemplo bien claro para ir diferenciando, ¿ya? Lo que no quiere decir, ya, que yo la idea que tengo no la pueda pivotear, ¿cierto? O dar vuelta y pensar en una escalabilidad distinta, ¿ya? La presentación la separé en preguntas, algunas de ellas tomadas textual del formulario. Lo que sí no vamos a hacer, ¿cierto? Por un tema de tiempo y para que la discusión, eh, ¿cómo sea más eficiente, ¿cierto? Que no me corresponde a mí responder dudas sobre la plataforma, ¿cierto? O sobre la inscripción de esto, porque eso es algo que hay que ver directamente en Corfo, ¿ya? Pero las preguntas entonces están enfocadas, si bien algunas están tomadas textuales del formulario, eh, está enfocada a los conceptos y explicaciones, ¿ya? Lo primero con lo que uno se va a encontrar, ¿cierto?, es en resumir el proyecto. Ya esto, lo más, hay gente que tiene la habilidad de decirlo en 2 palabras de qué se trata y queda súper claro, pero a veces uno lo deja para el final también, ¿ya? Pero básicamente, y esto puede ser súper obvio, pero hay que usar frases cortas, puntos seguidos, entregar datos, pero no saturar. Hay que convencer, ¿ya? Hay que convencer a una persona que va a leer quizás 100 proyectos, ¿ya? eh, Ir de lo general a lo específico. ¿De qué estamos hablando? Identificar el problema específico, ¿ya? ¿De qué nos vamos a hacer cargo? ¿De qué se trata esto? ¿Ya? Ojo con la reacción, puede sonar súper obvio, pero a veces, bueno, aquí obviamente todos ustedes son docentes y me imagino que cuando revisan una prueba, algún trabajo, ¿cierto?, académico, también les debe chocar en muchas ocasiones cuando viene un trabajo mal escrito o mal redactado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Es muy básico, pero un buen proyecto puede quedar fuera en esta parte así de entrada, ¿ya? Un ejemplo, un ejemplo práctico. Si el objetivo de mi iniciativa, ¿cierto?, es mitigar el impacto de una enfermedad, de una plaga que afecta a la producción de algún fruto en la comuna, en la región, hablemos de hectáreas, hablemos del número de agricultores afectados, hablemos de lo que actualmente se gasta en combatir dicha plaga, en los efectos, en las externalidades negativas de ese veneno, ¿cierto?, de ese insecticida, ¿ya? En las pérdidas que ocasiona, en el tamaño del mercado. Son datos que nos van a ayudar a que la persona que probablemente no tiene idea de que existe este fruto en la región, sea capaz de entender por qué es un problema vital, ¿ya? Y posteriormente, ¿cómo planteo mi solución?
800 caracteres nos va a dar el formulario, o menos, ¿ya? 7, 8 líneas es más que suficiente, yo creo, para cuando el problema está bien planteado. Y esto lo voy a repetir muchas veces porque es 10 veces mejor a lo ya existente. La mayoría de los problemas, ¿cierto? Problemas resignados, ¿cierto? Problemas, como se llama, muy vitales, como les decía, tienen se solucionan mal o parcialmente de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que abordar, ¿ya? Al evaluador no le interesa la pasión que yo le voy a poner a mi negocio, no le interesa ¿cómo se llama? No le interesa si es que es un sueño de mi familia, ¿cierto? Nada de eso. A él le interesa saber por qué la idea es buena, por qué es mejor a lo que ya existe, ¿ya? Este ejemplo, un ejemplo, ya. Recuerdo haber escuchado una vez un proyecto de un emprendedor que quería producir huevos de codorniz, ¿ya? En la presentación que hizo, se enfocó absolutamente el 99% del tiempo en el valor nutricional de los huevos de codorniz, ¿ya? No es lo que queremos escuchar, ¿ya? No es lo que quiere escuchar el valor. Él quiere saber por qué tu forma de producir huevos de codorniz es mejor a lo que ya existe. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Un comentario? ¿Alguien no sé, quiere compartir algo? Ok, Todo bien, todo claro también. ok. Objetivo principal. Algo también vital en Sí, cualquier oye, postulación al una proyecto. consulta, una ¿Perdón? consulta. ¿Sí? ¿Sí? Mira, con respecto a esto, lo que yo estoy entendiendo entonces, lo que se está mirando con mucha fuerza es como la rentabilidad del negocio. ¿Cuánto es lo que de alguna forma ese plus que tú vas a estar entregándole al modelo que tú estás generando? Esa es como la idea, ¿cierto? Exactamente. Y más que rentabilidad, la escalabilidad. Acuérdate que un buen negocio puede ser súper rentable, pero no necesariamente ser innovador. Y no necesariamente venir a cambiar la industria. ¿Ya? Ok, perfecto, gracias. ¿Ya? Es difícil, digamos, a veces dimensionarlo. ¿Ah? De ahí les voy a dar algunos ejemplos más a la medida que vaya avanzando la presentación. Pero hay veces cuando uno ve ejemplos, se le puede quedar un poco más claro. Pero es la escalabilidad lo que manda acá. Es una idea que venga a cambiar realmente la industria. ¿Ya? Mi objetivo principal, ¿cierto? Es cómo el nuevo producto, el nuevo servicio va a resolver un problema, evitando externalidades negativas y que sea duradero en el tiempo. Este es un ejemplo, ya otro ejemplo. Tengo una idea para hacer X y quiero desarrollar un prototipo para validarlo técnica y comercialmente. Esto está textual, es la primera página del instrumento. ¿Ah? Dice validación técnica y comercial de un proyecto, ¿ya? La innovación, otro tema, ¿cierto? La innovación no se da necesariamente en el producto, ¿ya? Se puede dar en el modelo de negocio, por ejemplo, ¿ya? Aquí, esto lo saqué textual del formulario. El formulario del Semilla Inicia y de casi todos los instrumentos de Corfo. Ustedes saben que Corfo tiene como 500 instrumentos distintos para emprendimiento, innovación, trabajo colaborativo, competitividad, inversiones, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando a veces la gente dice, oye, me gané un Corfo, es difícil saber a qué se refiere. Hasta uno le pregunta, bueno, ¿qué instrumento? ¿Ya? Bueno, el formulario despliega opciones, ¿ya? Respecto a cuál es el objetivo principal. Y aquí hay algunas: mejorar el producto, desarrollar un prototipo, ¿ya? Aquí puede ser, entre comillas, una trampa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si mi intención al postular de semilla es comprar un producto para revenderlo, es muy probable que mi postulación no tenga mucho futuro, ¿ya? Si, y hay un ejemplo de para qué no sirve, ¿ya? Por ejemplo, tampoco te va a financiar la obtención de una franquicia, ¿ya? No es el Semilla te puede financiar, ¿cierto? Si tú tienes como estrategia de escalabilidad la creación de una franquicia, que es distinto, ¿ya? Si yo quiero un subsidio para comprar la franquicia del Starbucks, ¿cierto? Para instalarla en Ovalle, es muy probable que, o sea, les doy por sentado que eso va a llegar hasta ahí nomás, ¿ya? Ojo con las inversiones, ya tampoco financia en muy menor medida lo que es inversiones, algo así como un 20%, ¿ya? Si yo quiero comprar un vehículo, comprar un camión, construir un restaurante, comprar un horno industrial, ¿cierto? Para la fabricación de pan, eh, tampoco el instrumento
el Semilla Inicia está orientado a ese tipo de cosas, ¿ya? Por tiempo no voy a enfocar hoy en día a otros instrumentos, pero hay otros instrumentos para eso en etapas posteriores, donde sí yo puedo postular a inversiones a gran escala, ¿ya? Pero esto es todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha de mi proyecto, ¿ya? Iniciar las ventas, ¿cierto? eh, Desarrollar actividades para buscar socios, por ejemplo, la contratación de un equipo, eso me financia. O sea, no va a tener ni un problema, por ejemplo, para la contratación de expertos, ya para ponerte incluso un sueldo tú en el proyecto, para desarrollar el prototipo, para mejorar lo existente, ¿ya? Para trabajar, por ejemplo, en la marca, para cubrir los gastos de protección de propiedad industrial, ¿ya? Entonces, esta parte es muy importante, ¿cierto? En el sentido de que piensen bien cuál es el objetivo principal del proyecto, ¿ya? Se dan cuenta, vamos a ir volviendo a los mismos temas muchas veces. ¿Cuál es el problema o necesidad no satisfecha por los productos o servicios actualmente disponibles? ¿Ya? Aquí hay que demostrar que uno conoce y entiende la industria donde está planteando la solución. ¿Ya? Eso se nota y eso se valora mucho en este tipo de instrumentos. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo súper burdo quizás, ¿ya? No sé, si yo digo, somos un grupo de abogados, ¿cierto? Tenemos una consultoría jurídica y queremos desarrollar la vacuna contra el COVID, ¿ya? No es coherente, ya no es coherente, probablemente un abogado no es la persona más idónea, ¿cierto?, para desarrollar una vacuna, ya por razones obvias, pero bueno, a veces se encuentra con esas cosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, plaga del alfalfa impide entrar a determinado producto a mercados internacionales. Ya hay un problema claro, ¿cierto? Necesito un agrónomo, obvio. Ya necesito alguien que se maneje en temas químicos, logística, etcétera. Demuestren al responder esta pregunta, que conocen, que conocen, digamos, al dedillo la industria en la cual se están moviendo. ¿Ya? ¿Por qué es crítico? Puede ser crítico porque significa pérdidas, porque, no sé, afecta a la salud, porque afecta al medio ambiente, porque puede generar empleo, etcétera. Ya, lo mismo. Describir a su cliente, ¿ya? Y aquí también sean lo más específico y detallado posible, ¿ya? Nos sirve, ¿cierto? Mi producto, mi servicio está orientado a hombres y mujeres, no sé, de la zona central de Chile de entre 30 y 40 años. Es demasiado específico. Quizás aquí de los que estamos en esta reunión, varios tenemos entre 30 y 40 años. Eh, pero eso en realidad no quiere decir nada, ¿ya? Una herramienta que pueden usar para esto, un mapa de empatía, ¿cierto? Esto, no sé, sé que hay docentes acá que se manejan este tipo de herramientas. ¿Qué piensa y siente mi cliente? ¿Qué ve, qué oye, qué dice, qué hace? ¿Ya? Es un ejemplo, esto no está en el formulario, pero pueden utilizarlo, ¿ya? Disculpa una consulta. ¿Sí? Sí, ¿Su cuando nombre? tú hablabas recién, Disculpa, mi nombre, cuando Bárbara de la Serena. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Cuéntame. Hola, sí, cuando tú recién hablabas de que, por ejemplo, este ejemplo del abogado que no es coherente con el desarrollo de una vacuna, pero supongamos que yo tengo otra profesión, ya soy, no sé, constructor, arquitecto, pero quiero desarrollar un producto alimenticio, mi emprendimiento va por esa área. ¿Podría calzar dentro como de las características o los atributos de lo que se pide? Vale, gracias por la pregunta. Sí, a ver, conviene, ¿cierto?, que, que sea coherente y la experiencia se valora, ¿ya? Eh, es difícil, ¿cierto?, que una persona sola, un emprendedor solo, se adjudique un fondo, digamos, de este tipo, ¿ya? Entonces, si no tengo la experiencia, si no conozco lo que estoy hablando, puedo incluirlo de distintas maneras, ¿ya? Puedo decir que en mi equipo va a haber un experto en tal cosa, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué? Y bueno, hay una pregunta que está enfocada directamente a lo que estaba planteando Bárbara. Generalmente uno en una evaluación ve primero que hay un experto técnico, ya tiene que haberlo, puede ser un socio, puede ser un mentor,
puedo ser una empresa que voy a contratar el servicio, etcétera. Ya hay que ser, obviamente, hay que ser creativo hoy para plantear cómo voy a solucionar eso que necesito, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo levantar un proyecto, por ejemplo, que quiero fabricar bicicletas de un material más liviano, ¿cierto? Que le permita a las personas desplazarse con mayor facilidad, ¿ya? Yo no tengo idea de bicicleta, ¿ya? Mi área, ¿cierto? Son más los temas de gestión, ¿cierto? Financiero, ¿ya? Entonces, en el proyecto yo voy a incluir un mecánico, ¿cierto? O una persona que tenga experiencia en la fabricación de bicicletas, que conozca de materialidad, etcétera, ¿ya? Pero esa persona sola tampoco va a poder hacer solo el proyecto, ¿ya? Necesita, por ejemplo, alguien que le apoye con el tema de las ventas, ¿ya? Necesita una persona que se maneje con temas contables, ¿ya? Entonces, por eso es muy deseable que cuando yo planteo una idea de proyecto lo haga en equipo, ¿ya? Lo haga en equipo. Y puede ser un cliché, pero sé que es bueno considerarlo al menos. Un experto técnico, una persona encargada de las ventas y una persona encargada de la gestión y administración, ¿ya? Otro ejemplo, muchas veces, por ejemplo, ya podemos tener, yo tengo un amigo que es informático con el que he desarrollado algunos proyectos, eh, y él no tiene su fuerte no son las habilidades de venta, por ejemplo, pero para programar yo diría que uno de los mejores que conozco, al menos, ¿ya? No sé si se entiende la respuesta. Sí, es que ahí entonces me surge otra duda porque si necesito un equipo y esto está pensado como en una parte inicial del emprendimiento, por lo general los emprendedores no cuentan con ese apoyo técnico y lo que buscan es postular a estos fondos para poder contratar a esta gente técnica. No sé, A, por a eso ejemplo, me refiero. alguien que me ayude con el desarrollo de la etiqueta, porque no tengo los recursos, pero sí necesito el fondo. Entonces ahí como que no, esa parte no me cuadra. Eso es lo que tienes que ver cómo plantearlo, porque el Semilla Inicia sí te financia esa contratación de personas, ¿ya? ¿Ya? No recuerdo cuál fue la idea que planteaste, era un tema de alimentos, ¿no? Sí, sí, es que Ya, conozco, de repente hay personas que piden me han pedido como que los ayude con el tema de la postulación ya. y surge este tema, que muchas veces no son seleccionados porque falta como el apoyo técnico, como tú bien lo dices, pero ellos están postulando porque necesitan el fondo para poder contratar ese apoyo técnico. Es que este fondo te permite incluir dentro de las actividades financieras la contratación de apoyo técnico. Ahora, ¿cómo Ya. lo planteas? Ahí está la parte creativa. Si este Ah, apoyo ya. técnico va a ser un socio, va a ser, por ejemplo, a ver, ya, ¿cómo yo voy a solucionar el tema de la creación del software, por decir algo? Ya, hay una empresa que me va a prestar ese servicio, ¿ya? O mi socio es informático, ¿ya? Pero es importante abordarlo. No Sí. dejes cabos sueltos, ¿ya? Daniel, ¿puedo O sea, comentar una? sí, ya, Sebastián, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy coordinador de innovación acá de Copiapó. Hola, Le voy a Sebastián, dar ¿qué tal? una técnica que, bueno, que yo aplico que no la comenten. Pero finalmente, claro, el equipo es sumamente importante al momento de poder adjudicarte el fondo. Se lleva un gran porcentaje de la ponderación total. Por lo tanto, lo bueno y una buena técnica sería acercarte antes con ese proveedor, ¿ya? Decirle que vas a postular para que él te pueda facilitar un currículum, incorporarlo, contarle la idea y postularlo en conjunto con él. Luego, si te lo ganas, le pagas. Claro. Perfecto, gracias. Exactamente, claro. Es re importante, claro, que yo sea, y como dice Sebastián, de hecho está en la página inicial de Semilla Inicia las ponderaciones de cada evaluación, pues, y efectivamente el equipo, y mira, también los criterios pueden variar, ¿ah? Pero yo creo que en todas las personas que conozco que han tenido algo que ver con la formulación o la evaluación de proyectos, el equipo es una cosa fundamental, ¿ya? Entonces, la sugerencia es no dejarlo como algo anexo, sino como algo importante, ¿ya? Y yo tengo que ser capaz de entusiasmar a la gente con mi idea, ¿ya? Yo voy con el informático, ¿cierto? Y quiero que se involucre realmente. Entonces, bueno, vamos, ¿cierto? Vamos, no sé, informático X y vamos como equipo en el fondo, ¿ya? Eso.
¿ya? Pero es uno de los temas más importantes a poner sobre la mesa al momento de formular, ¿ya? Ya, otra pregunta que hay que tener muy claro, oye, si no quedan claras las cosas, después las podemos volver a tocar o de repente a alguien le queda algo en el tintero o nos comunicamos por correo. La idea es, perdón, eso no lo dije al principio, la idea es después de esta charla, ¿cierto? Alguien tiene alguna idea que quiere como un uno a uno para apoyo en la formulación, están las puertas absolutamente abiertas para eso, ¿ya? Ya, hay que describir el producto o servicio que busco desarrollar o mejorar, ¿cierto? ¿Qué es primero? Le pongo un precio, relaciono ese precio con una cantidad, ¿ya? Por ejemplo, sé, voy a hacer pan orgánico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Cuál va a ser el precio por unidad, por kilo, etcétera? Si es un servicio, ¿cómo voy a cobrar? ¿Ya? Un cobro mensual, la hora, la suscripción, etcétera. ¿Ya? El nivel de calidad de esto, su duración, su materialidad, la garantía que tiene, ¿ya? La funcionalidad, para qué sirve, y también es importante el proceso de contratación y requerimientos, ¿ya? La edad para comprar alcohol, conocimientos previos, sistema operativo compatible en el caso de una aplicación, la territorialidad, etcétera. Recuerdo un ejemplo súper claro. Recuerdo una vez un proyecto en Arica, donde trabajé anteriormente. Querían desarrollar una aplicación para ver temas de gestión de carga de camioneros bolivianos, ¿ya? Entonces, el primer tema que había que tener claro ahí es qué tipo de equipo y qué tipo de conectividad tenían los camioneros bolivianos, porque al menos en Bolivia fue un tema que puso una persona del puerto, ¿cierto? Él se había fijado que los equipos móviles, primero no todos tenían y muchos tenían equipos que no con la misma... digamos, capacidad y conectividad que lo que se tiene en Chile, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Sobre todo hoy en día, que el tema de digitalización se ha pegado un salto, ¿ya? Eso, la propuesta de valor, de nuevo aparece, ¿cierto? ¿Por qué es 10 veces mejor? ¿Cuáles son los atributos? ¿Por qué? Por su exclusividad, por su customización, por precio, ¿ya? Y aquí nuevamente una frase que aparece en las bases incluso, el Capital Semilla Inicia busca emprendimientos que vengan a cambiar la industria, ¿ya? Y por eso es importante saber describir bien qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Como decía, a veces la innovación no está en el producto, sino está en el modelo de negocio. Bueno, entonces si es que está ahí la innovación, aborden por ahí la propuesta de valor, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Cuando hablamos de escalabilidad al principio, es importante, ¿cierto?, entender que si el alcance de mi proyecto es la región, ¿ya? Quizás es muy pequeño, ¿ya? Es una escalabilidad baja, ¿ya? Entonces, hay que pensar en un alcance mayor. Hablen de Chile, hablan de Latinoamérica, ¿cierto? O más incluso, ¿ya? Estos datos existen, ciertas cosas, pones a bucear en Google, en línea, hay datos de todo, la Cámara de Comercio, Senatur, si se meten en la página de los gobiernos regionales, en la estrategia regional de innovación, la estrategia regional de desarrollo, hay muchos datos sobre la mayoría de las industrias que funcionan en la región, ¿ya? De la agricultura, de la pesca, del turismo, de la salud, etcétera, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, los datos que a mí me sirvan, ¿ya? Ya, lo mismo. Insisto con esto, explicar bien la propuesta de valor, demostrar que conozco bien la industria, demostrar el problema, que lo tengo bien definido, que lo conozco y que mi solución es mejor. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de cómo la innovación se puede dar en un componente que es distinto al producto. ¿Ya? Puede ser en el proceso de producción. ¿Ya? ¿Recuerdan, por ejemplo, hay un emprendimiento que es muy conocido en Chile, Green Glass, que hacen vasos con las botellas recicladas? Si se dan cuenta, el valor de ese emprendimiento, que ha crecido bastante, ¿cierto? No es el producto en sí, ni su utilidad, ¿ya? Son vasos, pero está en su proceso de producción, en su sustentabilidad, por supuesto, ¿cierto? Porque ocupa botellas recicladas, y también en su distribución logística, ¿ya?
Ya, ahí yo puedo darle una vuelta, ¿cierto? Quizás la idea que tengo no es en sí innovadora, pero puedo darle una vuelta porque conozco muy bien la industria en donde estoy abordando el proyecto, ¿ya? Y plantearlo de distintas maneras, ¿ya? Aquí algunos ejemplos. ¿Conocen Notco? ¿Ya? Notco, en el fondo, la innovación no está en el producto en sí, sino que ellos crean un algoritmo eh, que analiza las características de productos de origen animal, ¿cierto? La leche, el queso, la carne, los embutidos, y buscan a través de este algoritmo, ¿cierto? Propiedades similares en productos plant-based o vegetales, ¿cierto? Disculpe que la frase en inglés la ocupo porque se usa mucho ahora, de hecho, casi una castellanización del tema, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, ocupan piña, coco, ¿cómo se llama? Semillas de legumbres, garbanzos, etcétera, para crear, ven características similares, ¿cierto? Para crear texturas, sabores, olores, ¿cierto? Muy similares a productos de origen animal, ¿ya? Eh, este producto, bueno, han levantado financiamiento ya por varios millones de dólares, ¿cierto? Hace poco firmaron un acuerdo con Starbucks donde se están ofreciendo los productos, ¿ya? Yo al menos he probado la mayonesa y la leche. Bueno, la mayonesa no me gustó mucho, pero en realidad a lo que voy es que este tipo de productos ya lo hacen. Quizás muchos de los que están acá, ¿cierto? Conocen o fabrican ellos mismos leche de almendra u otros, ¿ya? Entonces se dan cuenta, la innovación no es el producto, sino el algoritmo con que se fabrica un producto de alta calidad, ¿cierto? Y que aparte que tiene un objetivo, ¿cierto? De sustentabilidad muy potente, que es una tendencia hoy en día y muy en parte gracias a ello, que es el acabar con el consumo de productos animales, por salud, ¿cierto? Por sustentabilidad, por el tema del sufrimiento animal, etcétera, ¿ya? Esto es una tendencia, ¿cierto? Que va cada vez más en crecimiento, ¿cierto? Ha aparecido, lo he visto muchas veces, ¿ya? Así que lo invito, ¿cierto? Realmente a revisar este, esta marca, ¿ya? Uber también, un ejemplo más conocido, ¿cierto? Uber no vende nada nuevo, pero es la forma, ¿cierto? La forma. Eh, Son transporte urbano, ¿cierto? Que bueno, que después fue derivando tanto en otros tipos de servicios como reparto, ¿cierto? De comida, etcétera. Y también ha dado origen a otras plataformas similares, está Didi, está InDrive, ¿cierto? Que también han venido ¿cómo se llama? A ocupar parte de su espacio que podría haber dejado Uber, ¿ya? Eh, si se fijan estos dos ejemplos, primero cambiaron la industria sin duda, ¿ya? A eso se refiere. Netflix, lo mismo. La leyenda dice que Netflix nace porque cuando el creador, ¿cierto?, estaba cansado de pagar multa por las películas. Si se acuerdan, hace más de 10 años, el panorama de los viernes era ir a un videoclub, ¿cierto? Suena súper antiguo ahora, pero en realidad no es tanto tiempo. Al Blockbuster, ¿cierto?, u otro, a rentar películas para el fin de semana. Bueno, y cuando uno se atrasaba, te cobraba multa. Cansado de las multas, ¿cierto? Esta persona, aprovechando la tecnología existente, ¿cierto? Crea esta plataforma de difusión de contenido audiovisual, ¿ya? Y si se dan cuenta, Netflix no vende nada nuevo, vende series y vende películas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la innovación no está en el producto ni en el servicio, sino que en el modelo de negocio, ¿ya? ¿Algún comentario acá? ¿Duda? ¿Mauricio? ¿No? Ya. Ok, importante. Cuando les preguntan quiénes son sus competidores, no digan que no tienen competidores, ¿ya? Porque si mi producto tiene que ver, es un tipo de bebestible, por ejemplo, bueno, el agua de la llave puede ser un producto sustituto, ¿ya? Siempre hay competidores, si realmente están convencidos de que no, denle otra vuelta, porque también puede generar cierta suspicacia, ¿ya? Denle una vuelta, ¿quién puede ser su competidor? ¿Ya? Eh, Esto también lo saqué textual de un formulario. ¿Cómo podrías describir la fabricación del producto? Se escoge. Y aquí acuérdense que la innovación no está en el producto, pero conviene igual darle una vuelta.
el proyecto será fabricado a la medida, estandarizado, con adaptación, ¿cierto? O será completamente estandarizado, ¿ya? Esto depende de muchas cosas, pero está ahí, por eso lo puse. ¿Ya? El estado de desarrollo, ¿en qué está? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vuelvo a la... mira, esta es otra forma de responder a la pregunta que hizo Bárbara, ¿ya? Y lo que decía Sebastián, puede ser, por ejemplo, el estado de desarrollo, yo puedo decir que tengo un equipo ya trabajando, ¿ya? Es valorable, ¿sí? Se va a valorar eso, que tengo un equipo, cierto, de expertos trabajando y aparte he desarrollado algo del modelo de negocio. Es un estado, ¿ya? Es un estado de desarrollo, ¿ya? Lo he probado, ¿cierto? Bueno, aquí no te permite ventas, ¿cierto? Pero puede decir que lo has testeado, que tienes el interés de una empresa, eso también se puede valorar, ¿ya? Y también va a ser bien valorado al fondo. Sí. Que tengo, por ejemplo, tengo una empresa retail o tengo un gremio de comerciantes que le interesó esta solución, ¿ya? Es un estado de avance, ¿ya? Otra pregunta que también hay que considerarla es el tema de la protección, ¿ya? ¿Qué tan patentable, cierto, es mi producto o servicio? ¿Ya? Hay varias plataformas ahora donde uno puede ver si su marca existe o no, ¿ya? Y, bueno, la institución pública que se dedica a esto es INAPI. Ahí pueden revisar un poco las políticas existentes en Chile, ¿ya? Pero sí puede tener valor un producto o servicio que sea patentable, ¿ya? Acuérdense que aquí pueden entrar en juego también los criterios, ¿ah? Entonces, volvemos a lo que les dije al principio. La idea es explicarles conceptualmente cómo abordar la postulación, ¿ya? No por decir que es patentable significa, van a tener todo el puntaje, ¿ya? Pero denle una vuelta, ¿ya? Si realmente es patentable o no. Tipo de cliente, ¿cierto? El cliente, hay que diferenciar acá, importante, el cliente del usuario, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mi emprendimiento tiene que ver con juguetes, ¿ya? O algún artículo para los niños, ¿cierto? Ahí el cliente no es el niño, sino que es el tutor, ¿cierto? La familia, los papás, los abuelos, etcétera, pero el usuario es el niño. Importante tener esa diferenciación, ¿ya? El cliente puede ser personas naturales, pueden ser otras empresas medianas, grandes empresas, instituciones públicas, sin fines de lucro, etcétera. Aquí les voy a mostrar en un par de láminas más un ejemplo de institución pública que puede ser un cliente y de hecho un proyecto que se ganó el Premio de Innovación Nacional, el ABONI. Una pregunta que la puse acá porque salió el otro día en una conversación con alumnos de trabajo social es qué pasa con el tema de innovación social, ¿ya? Esto no está enfocado a eso, este instrumento, ¿ya? Pero hay muchos emprendimientos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De alta escalabilidad que tienen su origen en un problema social. Entonces tampoco se compliquen mucho por esto. Innovación social no quiere decir que yo voy a desarrollar algo y voy a esperar que alguien venga y lo financie, ¿ya? Porque mi intención es entregarlo gratis a la sociedad. Yo lo puedo plantear de otra manera, donde el cliente va a ser una institución pública o una gran empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la innovación social el concepto se da más por el desafío que quiero abordar, por la problemática que definí, que por la solución misma, ¿ya? Esto en realidad es más fácil con algunos ejemplos, por eso lo puse, ¿ya? Y aquí, bueno, cito al profesor Roberto Musso, ¿cierto? Él escribió un libro muy bueno que se los recomiendo, se llama El Valle de la Muerte, ya que, bueno, se refiere, ¿cierto?, al desarrollo del emprendimiento y de los desafíos, ¿ya? Creo que esta frase resume un poco lo que les dije. El emprendedor tiene que enfocarse en solucionar los problemas reales de la población. Y eso no quiere decir que el proyecto no va a ser rentable y no va a ser escalable, ¿ya? Ejemplos hay miles, pero puse algunos acá. Ya, Nehuen Maqui, ¿alguien ha probado el maqui? Bueno, el maqui es un fruto silvestre, ¿cierto? Que se da mucho en el sur, al menos de Santiago para el sur, no, aquí no lo he visto al menos. Es un fruto que es un berry que tiene, según lo que he visto, tiene una cantidad de antioxidantes mucho mayor a otros berries, mayor a las frambuesas, a las moras, etc., ¿ya?
Este proyecto yo lo vi en una ronda de levantamiento de capital y ellos ganaron en una feria, ganaron un capital importante en base a 3 argumentos. Bueno, uno, lo que les decía, el valor nutricional del producto. Ellos toman el maqui, ¿cierto? Y lo convierten lo producen un bebestible y también en polvo, ¿ya? Que se mezcla con yogur o otras cosas, ¿ya? Entonces tiene un valor nutricional alto. Segundo, a través de esta startup están dando, generan mucho empleo en comunidades, ¿cierto? Del sur, comunidades vulnerables, un empleo que, como estamos hablando de un producto que está suscitando un valor comercial bastante alto a nivel mundial, ¿cierto? Es un trabajo que está siendo bien remunerado y además un trabajo que por algún motivo lo acapararon mujeres, un trabajo también de muy bajo riesgo, que es la recolección del fruto. Y por último, al poner en valor este producto, también estoy poniendo en valor la flora y fauna local, porque esto genera obviamente, como su explotación es sustentable, ¿cierto? Genera una necesidad también de preservación, ¿ya? Entonces, con esos 3 argumentos, ¿cierto? Ellos consiguieron ese financiamiento y, si se dan cuenta, hay una problemática social abordada, por supuesto que la hay. ¿Ya? Estoy dando trabajo, estoy cuidando el medio ambiente y además estoy generando un producto que nutricionalmente es sustentable y es bueno. ¿Ya? Me pareció súper bueno este ejemplo para ponerlo acá. ¿Ya? Lo conversamos hace poco, ¿cierto? El modelo de ingreso. Esto también el formulario despliega, ¿ya? Si no lo tengo creado, si no lo tengo visto, puedo decir que no lo tengo todavía, ¿ya? Pero hay distintas formas, ¿ya? Puede ser el pago por la compra, un fee mensual, cobro por servicios premium, como muchas aplicaciones, ¿cierto? Hay muchos juegos, aplicaciones que uno baja la versión gratis, ¿cierto? O la versión con publicidad, ¿cierto? Y si uno quiere la versión gratis, o sea, la versión sin publicidad o extendida con distintos servicios, tiene que pagar, ¿ya? Hay muchos juegos que funcionan de una manera similar, en el sentido de que uno, cuando pierde, puede ir pagando para que le den más vidas, como el Candy Crush, ¿cierto? Y otros juegos, ¿ya? Un porcentaje de la transacción, consultoría, etcétera. Modelos de ingreso hay muchos, ¿cierto? Es una cosa que uno también tiene que ver con el equipo, ¿cierto? Y de acuerdo también y pensando que aquí puede estar la innovación. Le voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, digamos que yo vendo perfumes, ¿ya? Yo vendo perfumes, no sé, voy a la oficina, ¿cierto? Y le vendo a mis colegas, ¿cierto? Y tengo una página web. ¿Ya? Eso yo lo puedo buscar un modelo de negocio innovador, por decirlo de alguna manera. Puedo, por ejemplo, venderle a las tiendas de perfume, generar un catálogo, ¿cierto? Que les sirva a ellos como para promocionar sus perfumes. Entonces busco clientes, les mando muestras con el catálogo, entonces los clientes a su vez van a elegir qué perfume les gusta, ¿cierto? Y van a comprar a la tienda y yo puedo ser intermediario. Hay muchos negocios relacionados con el vino que funcionan así, ¿cierto? El Wine Club, ¿cierto? O la CAF, que en el fondo ellos te venden la suscripción a una revista y que va todos los meses te llega una caja con vinos de muestra, ¿ya? Hay un negocio ahí donde yo estoy triangulando, ¿cierto? Entre el cliente final y la viña o la productora del vino, ya no sé si se entiende. Ellos innovaron en ese sentido, ¿ya? Al cambiar, no en el producto, sino en el modelo de negocio nuevamente, ¿ya? Volviendo a los perfumes, ¿cierto? Yo puedo tener un cliente, ¿cierto? Yo no soy muy bueno para los perfumes, pero por ejemplo hay mucha gente que de repente se compra un perfume una vez y después le gustó y después no lo encontró más, quizás se le olvidó el nombre. Yo puedo venderle a esa persona como un año de perfume, ¿ya? Le cobro un monto menor, ¿cierto? Y el negocio es que ¿cómo se llama? Todos los meses o cada 3 meses yo le entrego un envase de ese perfume, ¿ya? Puede ser una innovación en el modelo de ingreso y de negocio, ¿ya? Puedo ir más allá, ¿cierto? Y pensar en I+D, ¿ya? Puedo generar perfumes, no sé, con otros productos, ¿cierto?
puedo generar un producto, un perfume que no sea irritante para la piel o para algunos tipos de personas que tengan algún tipo de afección, eh, digamos, de alergia, etcétera, ¿ya? Un ejemplo de cómo, nuevamente, cómo puedo innovar en el, en el modelo de negocio y el modelo de ingreso, ¿ya? Este tema está con lo que pasó hace pocos días, ¿cierto? Con la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, Hoy en día no deja de ser menor abordarlo de otra manera. Quizás quedó, ¿cierto? La sensación, y justo y curiosamente coincide con el día que fue ¿cómo se llama? El Cyber Day. Eh, no sé en qué medida, no he visto ningún dato sobre cómo habrá afectado las ventas ese día. Pero conviene entonces darle una vuelta a esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el canal principal por el que va a adquirir clientes usuarios? ¿Ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna opinión acá, pero por ejemplo yo creo que el tema del mailing puede ser más fuerte que el Instagram, por ejemplo, dependiendo del producto también. Entonces, aquí yo tengo que dar una vuelta, ¿cierto? También con el equipo. Y vuelvo a la pregunta respecto a los expertos. Claro, el experto técnico puede no ser experto en esto, pero yo sí tengo que abordar, tener en el equipo a una persona que sí se maneje con estas cosas, ¿ya? ¿Ok? Eh, bueno, publicidad online, publicidad offline, redes sociales, estrategia de prensa, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, en el norte, la mayoría de las ferias, ¿cierto? Los mercados tienen como radios locales que se transmiten dentro de la feria, ¿ya? Y son canales de venta súper eficientes para las personas que venden ahí y no venden poco, ¿ya? Entonces, es conveniente darle una vuelta, ¿ya? ¿Cuál es el canal principal, ¿ya? Eso, ¿ya? Recursos clave, ¿ya? ¿Cuáles son los recursos que resultan clave para la correcta ejecución del proyecto? ¿Ya? Aquí, bueno, es bueno hacer el ejercicio del Canvas. Canvas hay muchos, ¿cierto? También es una herramienta que ha ido variando, que se ha ido perfeccionando, hay distintas versiones. Ahí puedo buscar la que mejor se adapte al tipo de proyecto que estoy desarrollando, ¿ya? Aquí cuando hablamos de recursos, hablamos de las personas nuevamente, ¿cierto? Del equipamiento, de las redes, con quién me necesito juntar para poner en marcha mi negocio, ¿ya? Yo, por ejemplo, no sé, quiero llegar al retail, por ejemplo, ya, hay que buscar esos canales, ¿ya? Y volviendo al tema del financiamiento, el capital semilla sí se financia eso. Por ejemplo, si tú necesitas viajar a una feria no sé, en Toronto, Canadá, eh, puedes hacerlo, ¿cierto? Siempre que esté justificado y sea coherente con los recursos clave del proyecto, ¿ya? Bueno, aquí está el ejemplo que di al principio, ¿cierto? Es mala idea, ¿cierto? No tener a alguien que sepa de la industria en forma acabada, ¿ya? Eh, Me acuerdo de un ejemplo concreto, un grupo de emprendedores que tenía una idea de una franquicia de comida rápida, ¿ya? Está interesante, no me acuerdo los detalles, pero en el fondo cuando veías el equipo era un ingeniero electrónico y dos ingenieros industriales, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién va a cocinar? ¿Ya? Tan simple como eso, ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer la hamburguesa? ¿Quién va a hacer las pizzas u otra cosa? ¿Ya? Y no lo decían, entonces no aparecía por ninguna parte del proyecto. Entonces uno queda la sensación de que no está bien acabado el problema, ¿ya? Puede que uno sepa, ¿cierto? Quizás muchos aquí saben cocinar, lo hacen por hobby, etcétera, pero no lo decía, ¿ya? Hay que decirlo. Oye, sí, yo soy ingeniero industrial, pero mi familia tiene un restaurante por décadas. Cambia la cosa, porque con eso yo muestro como experiencia que conozco el negocio, ¿ya? Entonces, si no tengo un socio que sea experto, ¿cierto? Hay que decir de dónde va a salir, ¿ya? Eh, Puede ser a través de una mentoría, ¿cierto? Esto es importante, ¿ah? Un paréntesis acá. Si se fijan en la página de Corfo está el link de la red de mentores de Chile. Eh, Ustedes no están obligados a trabajar con un mentor específico. De hecho, si no les gusta
una persona incluso pueden cambiarlo. El mentor es una persona que sabe mucho de la industria y que en el fondo tú le cuentas tu idea y en pocos minutos él la entiende, ¿cierto? Y te la ordena un poco. Así funciona más o menos, ¿ya? Eso, entonces, los recursos clave, ¿ya? Como les decía al principio, la inversión no es el principal objetivo de este instrumento, para eso hay otros. Hay un porcentaje de inversión que uno puede considerar, pero hay que justificarlo bien, ¿ya? Bueno, de nuevo, ¿cuáles son las principales actividades que voy a desarrollar durante la ejecución del proyecto? Voy a construir el prototipo, voy a hacer pruebas, voy a buscar clientes, voy a capacitarme quizá a mi equipo, ¿ya? Etcétera. ¿Cuáles son las actividades que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a pasar la plata? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Ya? Voy a viajar, voy a reunirme con tal persona, etcétera, ¿ya? O sea, también, ¿qué vamos a hacer? Resultados comerciales. Resultados comerciales se refiere al monto en ventas, ¿ya? Número de clientes, la cobertura, etcétera. Como les dije en un principio, el Semilla Inicia tiene como una continuidad. Está el Semilla Expande, después está el Scale, etcétera. Y lo que te pide ahí, lo que te va pidiendo en esas otras instancias es número de ventas, ¿ya? Tenían como decía un gerente de emprendimiento de Corfo, que tenía como un número mágico, que era como 60 millones para ir al segundo, ¿cierto? Al expande, ¿ya? Hay que proyectarse, ¿ya? Acá no hay ojo que no hay acá un número específico, eso lo digo, es para otra postulación, pero hay que ser aterrizado, ¿cierto? Por eso es importante nuevamente demostrar que conozco la industria, ¿ya? Y por último, al tema que salió al principio, el equipo. Y la sugerencia es eso, considerar al experto técnico una persona que se maneje en marketing y venta y lo que es la gestión y administración. Este último punto no es menor, ¿ya? Porque el adjudicarse un capital semilla tiene sus riesgos, ¿ya? Y eso, para terminar, les voy a decir eso. Primero, tener ojo con estas cosas. Desde que la convocatoria la presente dura hasta el 20 de octubre, ¿ya? Esto se demora, ¿ya? Se demora como mínimo 3-4 meses, si no más, ¿ya? El tema es que uno no maneja ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, hoy es que necesito la plata para noviembre para hacer tal inversión, la recomendación es no considerarlo así, ¿ya? Porque ustedes no van a manejar el tiempo, no saben cuándo les va a llegar ese financiamiento y si lo adjudican, ¿ya? El cofinanciamiento que les dije en un principio, y esto también es importante, ¿ah? Cofinanciamiento no quiere decir que yo tenga que poner esos 5... Perdón, estábamos en esta parte ya. Ojo, entonces, el tiempo, digamos, puede que los recursos no te lleguen cuando tú los estás esperando, ¿ya? Entonces hay que tomarlo como un extra de fondo, ¿ya? El cofinanciamiento, que da para largo este tema, no es que uno tenga que tener ese 25% de entrada, ¿ya? Sino que al momento de rendir el proyecto, que dice una duración de hasta 10 meses. Ese hasta es importante porque puede ser menos, ¿ya? Y tengo entendido, según las bases, se puede también extender, ¿ya? Entonces pongámosle un año. Al momento de terminar el proyecto, de cerrarlo, yo tengo que rendir, ¿cierto? Y tengo que demostrar, ¿cierto? Que dentro del total, un 25% corresponde a recursos propios, ¿ya? Entonces, esto no es al principio. ¿Qué es lo que se hace mucho, ¿ya? Y esto no es un fraude ni un chanchullo, como dicen en Arica. Yo les comenté en un principio que es un gasto aceptado, ¿cierto? Y nadie te lo va a cuestionar que tú te pongas sueldo a ti como emprendedor y al equipo. Eso se puede hacer. Entonces, tú eso lo vas a rendir como un sueldo con boleto honorario, es lo mejor, ¿ya? Entonces, ese sueldo tú lo puedes reinvertir en el proyecto, ¿ya? Y ahí puedes sacarle la inversión, por ejemplo, si quieres comprar alguna máquina, ¿ya? Porque tú eso ya lo rendiste como sueldo, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya?
Lo importante es tener claro, por eso es importante en el equipo tener una persona con conocimientos al menos conocimientos algo básicos de contabilidad. En la web hay varios cursos de contabilidad para emprendedores y es súper deseable contar con esa persona en el equipo, porque hay veces también, pues, el experto técnico, ¿cierto? El experto en ventas puede marearse un poco con los temas contables, con las compras, etcétera. Otra cosa que pasa también es que cuando te cubren inversión hay que considerar que hay que considerar, perdón, la depreciación de los activos, ¿ya? Si yo compro un computador, por ejemplo, eso se deprecia. Entonces, el capital semilla me va a cubrir una parte de eso nomás, ¿ya? No todo el tiempo, ¿ya? Otra cosa que es importante y que es dramático y pasa es que te pueden solicitar devoluciones. Si se te perdió una factura, una boleta, si hiciste gastos que no estaban permitidos, que no tenían nada que ver con el proyecto, algo incongruente, no sé, se te ocurrió viajar así en algo que según tú tenía algo que ver con el proyecto, resulta que no era así. Te pueden solicitar devolución de parte de los fondos, ¿ya? Eso es algo que pasa, entonces aquí entra en juego un actor que igual es relevante, que son los patrocinadores. Tiene abierto el micrófono ahí. Los patrocinadores, ya, mira, estuve buscando, en la página web hay una lista de patrocinadores por región, ¿ya? En Coquimbo está Crisalis, bueno, ahí Sebastián estuvo ahí, sí que les puede contar un poco más quizás de cuál es su rol. Está Codecer, está Tamsec y está Santiago Innova. Santiago Innova, bueno, hay algunas que están en todo Chile y otras que están por región, ¿ya? El patrocinador es un actor que toma su rol cuando te adjudicas el proyecto y en el fondo te ayuda con esto. Te ayuda con las compras, ¿cierto? Te asesora con la parte administrativa, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Y hay distintos tipos de ganadores o emprendedores, ganadores del capital semilla. Hay unos que, en el fondo, preguntan todo, ¿cierto? Puedo no gastar en esto y súper así ordenado, y otros que no, que entonces, y muchas veces hay a veces riesgo. Entonces, lo bueno es asesorarse, ¿ya? Porque las instancias para asesorarse están. No es como que nadie te dijo que no se podía hacer algunas cosas, ¿ya? Pero sí hay que evitarlo. Y lo otro que también es importante, la cantidad de postulantes. Ya en todo Chile deben ser unos 3.000 aproximadamente. La gran mayoría están en Santiago, así que pensando en que puede haber alguna cuota por región, en que eso también es algo que se llama tácito. De estos ganan alrededor de 60, es un número aproximado, pero esa es más o menos la proporción de postulantes y ganadores. Entonces, sugerencia no tomarlo como la principal fuente de capital. Y lo otro importante es que no porque Corfo lo rechace, ¿cierto? Porque el proyecto no queda adjudicado, significa que el proyecto es malo, que no es rentable. Quizás puede ser que no era para este instrumento, por ejemplo, o estaba en otra etapa, ¿ya? Así que hay que tomarlo, ¿cierto? Al menos mi sugerencia es tomarlo como una instancia de aprendizaje, ¿ya? Eso, un par de ejemplos súper breves, ¿ya? Circular Pet, ellos ganaron el premio Aboni, el Premio Nacional de Innovación. Tiene varias categorías, ¿cierto? Ellos hacen alimentos de mascota a partir de insectos, ¿ya? Y lo que plantean es que los insectos tienen un nivel de proteína mayor al de la carne, ¿ya? Así que fueron uno de los ganadores, ¿ya? Este lo encontré muy bueno. Incluso está en algunas regiones, pero no recuerdo bien dónde. Yo lo vi alguna vez en la Florida, ¿ya? Ellos se dedican se plantean frente a los municipios, hacen una planificación para cerrar las calles para actividades deportivas y recreativas para las familias, ¿ya? Ellos se encargan, no sé, de poner los conos, a tener gente de seguridad, ¿cierto? Y aparte aminorar el impacto vial que esto produce, ¿ya? Aquí tenés un ejemplo de un proyecto con escalabilidad. Es bastante escalable porque esto podría ser aplicado en cualquier ciudad del mundo,
prácticamente, ¿ya? Donde el cliente es un servicio público, ¿ya? Un ejemplo súper claro. Ellos también están dentro de los ganadores de la BONI, los invito a mirarlo, ¿cierto? Ciclo Recreo Vía. Están en varias comunas de Santiago y estaba viendo, no recuerdo, pero están en algunas ciudades, creo que en Valparaíso, no lo sé, ¿ya? Pero es muy interesante lo que hacen. También pues generan empleo, plantean una ciudad más amable, ¿cierto? Es súper, yo me tocó verlo en la Florida, como les contaba, y es increíble, ¿cierto? Cuando uno va por la calle en forma segura, sin auto, ¿ya? De verdad, encontré un proyecto súper interesante. Ya, algunas recomendaciones bibliográficas, si me lo permiten. Bueno, de estos, hay uno que se llama librosparaemprendedores.net, que es un español que lee libros, o sea, como que te lo lee, te hace un resumen así súper detallado de distintos libros, están algunos de estos, ¿ya? Y sirve mucho en el fondo para aclarar algunos conceptos, ¿cierto? Muchas de las cosas que planteé las saqué de ahí. Ya, ese marketing guerrilla también súper bueno, también español. Startups chilenas pueden ver muchos ejemplos. El caso Notco está ahí muy bien explicado. Ya. Se los recomiendo también. Ya, eso, dudas, consultas, comentarios, espero que hayan pasado un rato agradable, al menos esto de repente hay momentos que se puede poner un poco denso, pero la verdad es que al menos yo soy de los que se apasiona y sé que muchos también acá con el tema de los proyectos. Así que muchas gracias por el interés, de verdad, está súper bien. Y como les dije, están abiertas las puertas para que lo apoyemos, tanto yo como el equipo que está trabajando conmigo, que muchos de ellos tienen experiencias súper buenas y han trabajado en esto también. Así que las puertas están abiertas y eso, pues, consultas, comentarios, algo que no les haya quedado claro, algo en lo que discrepen, por favor. Disculpa, Sebastián, no sé si quiere de repente agregar algo, de repente contar el tema del patrocinador. Bueno, del patrocinador finalmente comentarles que no es su obligación al principio, al momento de postular. Por lo general los patrocinadores buscan a los ganadores, ¿ya? Y ahí recién empieza el proceso de patrocinio. Importante en la determinación del patrocinio es la forma que tienen de ejecutar las platas, ¿ya? Dependiendo del tipo de agente operador, por así decirlo, de patrocinador, cada uno establece sus mecanismos. Hay algunos que te dicen, gástate la plata tú y te la reembolso. Hay otros que te pasan plata. Entonces va dependiendo de cómo opera el agente operador, la opción es como tomarlo. Y hay otros que simplemente son agentes operadores, es decir, manejan la plata administrativa y no te ayudan en nada más. Y hay otras, como por ejemplo donde trabajaba yo antes, que son incubadoras de negocios que también te ofrecen una propuesta de valor, un acompañamiento, algunos talleres, asesoría, etcétera, que también te potencian más. Eso sería desde este lado. Bueno, y también dejar el pase a si necesitan formular o si realmente tienen una idea que calzan, pueden contactarse conmigo y yo los puedo ayudar también, tengo harta experiencia en esa formulación. Eso. Sí, con respecto a los patrocinadores, bueno, es importante mirar, pues. Ahí en la página web de Corfo yo los que mencioné fueron los que vi así como ahora la pasada, está como Codecer, Tamsec, que sí ha trabajado con algunas cosas aquí en la sede de La Serena al menos, Crisalis, Santiago Innova. Yo el único que conozco ahí más es a Codecer y a Tamsec al menos, pero bueno, ahí uno tiene que ver, pues ver la experiencia, ¿cierto? Ver qué proyectos han apoyado, etcétera. Así que es uno de los factores. Antes, obviamente, hay que preocuparse de la formulación y que les vaya bien. Alguien está levantando la mano, pero a ver, no sé cómo ver. Sí, Rodrigo. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No quería interrumpirlo. Por favor, interrúmpanos. No, solo dos consultas. Bueno, que llegué un poco atrasado porque estaba haciendo clases, así que me disculpas por eso y me gustaría alcancé a agarrar la colita de la presentación y me pareció bastante interesante. Me gustaría quizás si va a estar disponible para después poder verla en algún otro momento. Si van a dejar si la están grabando, la primera pregunta, y si la vamos a poder tener acceso para poder verla los que llegamos atrasados. Sí, quedó grabada, así que sí la podemos enviar después. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ahora por temas de tiempo, a veces las postulaciones son en periodos súper cortos. De hecho, esta cierra el 20, entonces
si alguien tiene alguna idea, bueno, como lo dijimos también, reiteramos, si podemos agendar, ¿cierto? Otra reunión en que podamos hacer el 1 a 1, digamos, bien, podemos hacerlo. Lo que no es recomendable, ¿cierto? La noche anterior, amanecerse con el formulario, que sabemos que todos lo hacemos, pero no es, la idea es no hacerlo, ¿ya? Las plataformas del gobierno son súper malas, así que el día Claro, antes va a estar muerta la página. hacerlo con tiempo, claro. Así que eso. No sé si de repente alguien quiere compartir alguna idea y la pimponeamos acá sin miedo al éxito. Hay veces que uno, claro, tiene la reticencia a compartir la idea pensando que se la pueden copiar y bueno, eso es súper común, pero la verdad es que no pasa mucho que te copien la idea así porque la escucharon. En realidad no conozco ningún caso. Cuando hay, bueno, existe el tema del espionaje industrial, pero en el fondo es algo más complejo, ¿cierto? Requiere muchas otras cosas. Pero bueno, eso, pues si alguien quiere realmente plantear alguna pregunta concreta sobre un proyecto, sobre alguna industria, algo que podamos pimponear. Yo, Bien. Fernando Aracena, tengo una Fernando, ¿qué tal? consulta y duda. Hola, hola. Primero que todo, agradecer la presentación. Quedaron ahí bastantes cositas claras. Sobre todo, o sea, la pregunta va enfocada a ese tema de no tener ventas. Pero lamentablemente uno tiene, o sea, yo tengo estoy trabajando en un proyecto pequeño que vendo hamburguesas y todo relacionado con el ámbito vegano. Así que Ya. hamburguesas veganas hechas a base de lenteja, poroto negro, garbanzo y obviamente soya. Pero ese tema de no tener ventas hace referencia a no tener ventas ya estando constituida la empresa propiamente tal, o porque no creo que vengan y te averigüen, oye, ¿sabes qué? Esta persona dice que no tiene ventas y veamos sus redes sociales. Sí. Efectivamente, oh, mira, sí tiene ventas, tiene pedidos, tiene, no sé, ¿cómo es ese tema? ¿Y tú estás vendiendo en forma informal ahora? Sí, vendo en forma informal. Ya. No, Mira, ¿tienes no, problema? no tienes Sí, problemas, no. no tiene ningún problema, porque la parte de las ventas, las ventas solo las ven a las personas, los que están postulando como empresa, ¿ya? Porque tú puedes postular como personalidad Exacto. jurídica o como persona natural. Para las personas Ujú. naturales, a menos que tu RUT esté asociado a iniciación de actividad en primera categoría, si es que no es así, simplemente no te van a fiscalizar que hayas vendido de manera informal para nada, ¿ya? Ya. Solamente si postulas como empresa y en tu empresa sí en algún momento generaste alguna boleta, alguna factura, ahí ya estás fuera. Sería, o sea, y si formo, o sea, si creo una empresa ahora Ujú. y la mantengo ahí sin movimiento, no habría ningún problema. Mira, yo te No, recomiendo que no hay no, yo te problema. recomiendo no hacerla. ¿Por qué? Porque finalmente igual pierdes oportunidades de otras líneas de financiamiento que son exclusivas para empresas o que tienes que postular como persona natural y en el camino formalizarte. Entonces, Ujú. si tienes una ahí, no le estás dando uso, Mm, finalmente no te va a servir. ok, Mejor postular que te dan el acceso, postula como persona natural, ¿ya? Luego, si te lo ganas, tú puedes decir, ya yo me voy a formalizar, pero no por mi RUT, sino que voy a crear otra figura jurídica y ahí tu RUT se mantiene limpio, por así decirlo, para postular a otro financiamiento. Claro. ya, ok. Mira, de repente, por ejemplo, recuerdo que había hace un tiempo había estado el instrumento PAR, ¿ya? Mm. Que también te pedía demostrar que habíais bajado tus ventas en el último tiempo por la pandemia, ¿ya? Entonces ahí era lo contrario. Te pedía haber bajado las ventas, pero te pedía tener iniciación de actividades de más de un año. Entonces era como al revés. Pero estaba enfocado en inversión, entonces era otro el foco, ¿ya? Ujú. Pero tal cual como dice Sebastián, si tú has vendido en forma informal, no te va a afectar en nada. Lo que sí podría afectarte, por ejemplo, que tú tengas iniciación de actividades, ¿cierto? Has tenido ventas y para postular el semilla, tú creas genera otra empresa, como de lo mismo. Exacto. Ahí sí, sí se va a haber cruce de información, Ya, súper. pero en este Saldría caso un no. poquito y diría sospechosa la... Claro, Sí, sí, poco elegante. Pero, ya, sí, se entiende, se entiende. oye, de repente uno puede ser súper crítico, claro, pero con estas cosas tan tajantes, pero como es tanto el nivel de postulante, al final es lo primero que cortan, ese tipo de cosas. Entonces, si tú tienes Ujú. una venta, por mínima que sea formal, ¿cierto? Sí va a Fuera. quedar eso. Ok, súper. Eso. Súper. Oye, por tiempo, no sé, Mm. una, dos preguntas más.
Creo que no hay. ¿O lo dejamos ahí nomás? Ya. Bueno, queda el correo, ¿cierto? Con el mismo correo que se hizo la convocatoria. Está el de Sebastián también ahí. Así que nos contactan, pues encantados de... Y con tiempo, ojalá sí, porque hay harta gente que empieza a llegar y está bien, pues es la idea, sino la idea es que muchas personas lleguen y los podamos apoyar, ¿ya? Eso. Muchas gracias entonces. Buenas tardes. Bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias.